Relaciones entre lectura y cerebro. Al leer y escribir, el cerebro se activa, pero no se activa en un área en particular, sino en varias áreas de manera coordinada. Al aprender a leer, se refleja en el cerebro de distintas maneras. Actualmente existe una tecnología muy precisa y válida para estudiar con normalidad las áreas que participan en los procesos lectores. Las neuronas con una función prefijada genéticamente representan los circuitos principales, pero existe algo adicional que modela una red muy fina de conexiones. Este algo adicional es el ambiente. Generalidades del funcionamiento cerebral. En la mayoría de las personas, el sistema de lectura se ubica en el hemisferio derecho. Las áreas que se encargan del lenguaje son, en el lóbulo frontal, el área de Broca, el cual se activa al producirse el habla y durante la lectura, sea esta en silencio o en voz alta. En el lóbulo temporal se encuentra el área de Wernicke, donde se descifra el lenguaje para que lo comprendamos al leer, escribir o hablar. En la región parietal se encuentra el giro angular, en la cual se relacionan las palabras con el habla. El cerebro lector. Meterse en el cerebro lector significa preguntarse sobre los procesos que realiza el cerebro normal ante la escritura. Un modelo que ayuda a responder a estas preguntas es el modelo de reconocimiento del lenguaje, de Ellis. Este modelo combina neurociencia, psicolingüística y la psicología cognitiva. El modelo explica no solo el proceso normalizado, sino los trastornos. Entre los componentes se encuentran el sistema de análisis visual, con el que se identifican signos y se detecta su posición. El léxico visual ayuda a reconocer la palabra, da acceso a significados y pronunciación y crea unidades de conocimiento, lo que ayuda a la familiarización de nuevas palabras escritas. El sistema semántico, almacén de significados para entender palabras escritas y habladas. El léxico fonológico, almacén de pronunciación en el que se proporciona el nombre apropiado y se accede más rápido a las palabras adquiridas a edad temprana. El almacén de fonemas, en el que los fonemas se almacenan a corto plazo, lo que ayuda a la capacidad para retener cadenas de palabras durante la lectura. El proceso de lectura. Duhigg describió el proceso de la siguiente manera. Todo inicia cuando percibimos las letras en el lóbulo occipital. El área de asociación contigua a la corteza occipital en la frontera con la corteza hemisferotemporal identifica las letras encadenadas, las cuales forman palabras. Por último, la información tiene dos caminos. El primero la conduce hacia el lóbulo temporal y superior izquierdo, el cual traduce las palabras en sonidos. El segundo camino será el lóbulo temporal medial, en donde se accede al significado de lo leído. Antes de que el niño aprenda a leer, en su cerebro existen dos conjuntos de regiones especializadas en su cerebro. Una es para reconocer objetos y otra para el habla. Cuando el niño aprende a leer, conecta estas dos regiones. Existen tres posibilidades de dislexia. Primera posibilidad es cuando se pierde alguna función previamente adquirida de lectoescritura debido a alguna lesión cerebral. Esto se conoce como alexia o dislexia secundaria. La segunda posibilidad es cuando el niño no ha adquirido la lectura y algunos factores patológicos impiden o dificultan el desarrollo de la función lectora, por ejemplo, debido a un retraso mental o malformaciones cerebrales. La tercera posibilidad es cuando un niño es inteligente, correctamente estimulado, sin causa patológica demostrable y en unas condiciones socioculturales adecuadas, y no aprende a leer. Se trata de casos de dislexia que presentan un trastorno específico del aprendizaje. Clasificación de los tipos de dislexia. Dislexia periférica. Es cuando existe un daño en el sistema visual que bloquea la adecuada representación de los signos lingüísticos en el cerebro. Se clasifica en dislexia por negligencia, cuando al leer se preservan las últimas letras y se reemplazan o suprimen las primeras. Dislexia atencional, dificultad para reconocer la letra como parte de la palabra, sobre todo en frases cortas, en las que suelen migrar letras de una palabra a otra. Dislexia letra a letra, captan el nombre de la letra, no su sonido. La lectura es lenta y propensa a errores.
Dislexias centrales. Son trastornos en los procesos de reconocimiento de palabras. Las dislexias centrales se clasifican en dislexia fonológica, cuando leen solo por la ruta léxica, se lee muy mal las palabras desconocidas y palabras funcionales, con errores visuales o derivativos. Dislexia superficial, leer solo por la ruta fonológica, con dificultad para obtener el significado de las palabras que no pueden pronunciar, como palabras irregulares, homófonas o largas. Dislexia profunda, alteración de las rutas léxica y fonológica, cometiendo errores tanto de dislexia fonológica como superficial. Pautas de actuación con un paciente pediátrico con trastorno de adquisición de la lectura. Primero, recabar la historia clínica que contemple datos del entorno. Después, canalizar a exploración neurológica. Luego, canalizar a exploración neuropsicológica mediante pruebas estandarizadas y observaciones conductuales, siguiendo protocolos y pautas. Por último, exámenes complementarios. Un estudio de ADN para descartar cromosomas frágiles. Resonancia magnética cerebral para descartar ectopías o malformaciones. Y electroencefalografía de vigilia y sueño para descartar descargas paroxísticas asociadas a epilepsia. La normalidad de los resultados nos llevará al diagnóstico de dislexia como trastorno específico del aprendizaje,